Mi nombre es Manny Ixtláhuac. Soy el gerente técnico para el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. El día de hoy vamos a hacer una presentación para toda Latinoamérica y el Caribe sobre calentadores a gas propano y natural. Esta presentación va a ser muy amplia con información general, instalación, funcionamiento, guía de diagnósticos. Todo va a estar incluido en esta presentación. Cualquier pregunta, por favor, escríbanla en la sección de preguntas. Hay alguien contestándoles durante la presentación, así de que para que no se les vaya a olvidar. Y de todos modos, al final les vamos a dar nuestros emails para contactos, nuestros correos electrónicos. Así que cualquier otra duda en un futuro que tengan, cualquier ayuda que ocupen, nos van a poder contactar a todos nosotros. Ya lo daré al final. Vamos a comenzar el día de hoy con esta presentación. Primero que nada, quiero decirles quiénes somos. ¿Quién es Hayward? Hayward es una compañía internacional que fue fundada en 1925 por Irvine Hayward. Después, en 1964, fue adquirida por la familia Davis, la cual la tuvo por muchísimos años. Y en el 2017 fue vendida a un consorcio capital privado. Hoy en día tenemos 10 centros de manufactura y distribución, más de 2.500 empleados, ventas en más de 100 países, más de 8 millones de piscinas construidas con equipos Hayward. Y en el 2009 superamos los 3 millones de Super Pump vendidas. Sabrán que la Super Pump es un icono de Hayward. Ok, tenemos fábricas en todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Australia y en China. O sea que tenemos en 4 continentes del país, perdón, del mundo. Pongan mucha atención ya que van a seguir recibiendo correos de parte nuestra para esta sección de webinars que tenemos listos. Para los que no participaron o no supieron, tuvimos bombas de velocidad variable y filtración en los pasados 2 días, pero a futuro volveremos a hacerlas, así que no se preocupen por eso. Para la próxima semana vamos a tener un entrenamiento, un webinar en bombas de calor, el día martes 31 y el miércoles 1 de abril tendremos un webinar sobre lámparas LED y los efectos de agua. El jueves, justamente dentro de una semana, hablaremos de cloración salina, UV y ozono. Y para la tercera semana de nuestro calendario de webinars, que son de abril 7 al 9, de martes a jueves, vamos a tener automatización, un día OmniHub, el miércoles OmniLogic, y para el jueves tendremos limpiadores automáticos, succión y robóticos. Así que revisen sus emails en cuanto reciban, vean qué horario les beneficia mejor y por favor inscríbanse, ya que cada entrenamiento es separado. Entonces, vamos a darle comienzo a esta presentación. Para generalizar, esos van a ser los tópicos de los cuales vamos a hablar. Primero, introducción a calentamiento. Después, cálculos de los BTUs para saber qué calentador escoger y cuánto tiempo duraría en calentar. Hablaremos sobre las especificaciones y ventajas de nuestros calentadores, como lo es el intercambiador de calor y también el cabezal con su bypass moderno. En temas de instalación, hablaremos de todo: hidráulica, eléctrico, gas y ventilación para cuando son instalados dentro de cuartos de máquinas. Y ya para finalizar, haré una descripción sobre todos los componentes que están dentro del calentador, su secuencia de operación, funcionamiento y los códigos de falla, unos códigos que nos dan un rápido acceso al problema. Así de que vamos a comenzar con introducción a calentamiento. Mucha gente tiene la duda cuál es la diferencia entre un calentador a gas y una bomba de calor. Y aparte de eso, muchas veces preguntan si un calentador a gas haría un trabajo en un cierto lugar donde la verdad no haría. Entonces, para empezar, quiero especificarles cuál es la diferencia entre ambos equipos. Primero que nada, hablemos del consumo, o más bien lo que nos cuesta un equipo al principio. Un calentador a gas es más económico al principio,
al comprarlo que una bomba de calor. Pero cuando hablamos de consumo, en la mayoría de nuestros países, el consumo de gas es más costoso que la electricidad. Entonces, a la larga, si utilizamos el calentador, si lo utilizamos diariamente o frecuentemente, a la larga va a salir más caro el calentador a gas, aunque nos costó más barato al principio, pero por el consumo. Y en cambio la bomba de calor va a ser mucho más económica a la larga. Entonces se recupera el precio invertido y de hecho hay hasta ahorros después de eso. ¿Qué otra diferencia hay entre ambos? Bueno, si queremos calefacción constante, vamos a recomendar bombas de calor, ya que son buenas para mantener temperatura. Calentadores a gas te van a calentar mucho más rápido, pero te van a consumir más en lo que es el gas, el costo del gas. Entonces, si queremos calentar rápido, vamos a recomendar calentadores a gas. Esto siempre va como para spas, que cuando uno tiene ganas de entrar a un spa, lo quiere prender y que ya esté listo a los 15 minutos. Bueno, en ese caso, calefacción a gas es mucho más rápida y claro, el tamaño del calentador va a incrementar la rapidez también. Bombas de calor son buenas para piscinas, para mantenerlas a una cierta temperatura constante. La única desventaja que tienen las bombas de calor es que en lugares fríos, donde las temperaturas bajan por debajo de 50 grados Fahrenheit o 10 grados Celsius, las bombas de calor tienden a dejar de trabajar o a ser eficientes. ¿Por qué? Porque las bombas de calor lo que hacen es que agarran el calor del medio ambiente y lo transfieren al agua de la piscina. Si afuera, en el medio ambiente, no hay calor que obtener, no hay nada de transferencia. Pero para lugares donde es húmedo y es cálido, como por decir el Caribe, lugares costeros, playas, cosas así, entonces una bomba de calor funciona mucho mejor. Ya hablaremos de eso el día lunes, pero ahora nos vamos a enfocar en calentadores a gas. Ahora, un calentador a gas te va a poder calentar el agua en cualquier lugar de temperatura, siempre y cuando no haya congelamiento del agua total, pero sin embargo puede llegar a temperaturas muy bajas y seguir calentando. Ahora hablemos sobre los cálculos de BTUs. Primero que nada quiero explicarles lo que es un BTU. Un BTU, las cifras significan unidad británica térmica. Y lo que es un BTU es la cantidad necesaria de calor para subir la temperatura de una libra agua 1 grado Fahrenheit, que es prácticamente como medio grado Celsius. Un BTU es prácticamente como un fósforo. Dicho esto, veamos este ejemplo, esta ecuación matemática. Vamos a hablar de un ejemplo y esto va a ser en términos imperiales, o sea, galones y grados Fahrenheit, pero en la próxima diapositiva les vamos a comentarlo en metros cúbicos y en grados Celsius. ¿Cómo funciona esto? Bueno, este cliente tiene una piscina de 15,000 galones. Si yo convierto 15,000 galones a libras de peso de agua, esto lo podemos convertir fácilmente metiéndonos simplemente a Google y pidiéndole conversión de galones a libras de agua y esa misma página solamente metemos la cantidad o multiplicamos cada galón por 8.35 y eso nos da las libras en este caso. Ya que tengamos las libras, en este caso son 125,250 libras. Eso va a ser equivalente a los BTUs. Recuerden en la dispositiva anterior, un BTU es para calentar una libra de agua, 1 grado Fahrenheit. Entonces, en este caso tengo 125,000 BTUs. Eso es igual a 125,250 libras de agua. Entonces, es lo mismo. Y eso es para calentar 1 grado Fahrenheit. O sea que vamos a ocupar 125,000 BTUs o 125,250 BTUs para poder subir la temperatura de una piscina de este tamaño 1 grado Fahrenheit. ¿Okay? No se asusten con lo de Fahrenheit, ahorita lo voy a hacer en Celsius. Entonces, como yo puedo ver, en este caso, puedo utilizar un calentador de 150,000 BTUs. Es un poquito más grande, pero estamos justamente ahí en el rango. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo
Durante el año, ¿cuándo es cuando está más fría el agua? ¿A qué temperatura baja? Esto se le pregunta al cliente o se consigue. Y aquí podemos ver en el ejemplo que la temperatura más baja del agua son 68 grados Fahrenheit y la temperatura deseada del cliente es 86 grados Fahrenheit. Esto nos da un diferencial de 18 grados Fahrenheit. Entonces, esto va a ser igual a la cantidad de horas. En pocas palabras, este calentador va a tomar 18 horas para poder calentar esta piscina de este tamaño, un total de 18 grados Fahrenheit. Para subir la temperatura voy a ocupar 18 horas. Si consigo un calentador doblemente grande, como podrán ver, de 300, entonces, claro, la cantidad de horas va a disminuir a la mitad. Y, por ejemplo, en el caso de un calentador de hasta 500,000 BTUs, va a tomar 5.30 horas para poder calentar la piscina de 15,000 galones, 18 grados. Veamos esto ahora en ejemplo métrico. En ejemplo métrico, el cliente tiene una piscina de 60 metros cúbicos. 60 metros cúbicos, al cambiarlo a libras de agua, conseguimos que son 132,277. Eso es igual que 132,277 BTUs. Eso es lo que voy a ocupar yo para calentar mi piscina 1 grado Fahrenheit. Entonces, de nuevo, ahora vamos con la matemática acá. ¿Cuál es la temperatura del agua más fría a la que puede llegar? 20 grados. ¿A qué temperatura queremos llegar o deseada? 30. Es un diferencial de 10 grados Celsius. Esto lo multiplicamos por 1.8, que prácticamente es la diferencia de grados Fahrenheit a grados Celsius, y me va a dar las horas. 10 por 1.8 van a ser 18 horas para este calentador, que es muy similar a la cantidad de BTUs que necesito. De nuevo, si doblo la cantidad de BTUs, o sea, un calentador doblemente más grande, entonces voy a ocupar 9 horas. Y lo mismo con el de 500,000. Si la pregunta es cuánto gas consume qué calentador, eso me lo han hecho muchas veces, me lo han preguntado muchas veces. Esta tabla nos muestra cuánto consumen por hora cada calentador. Vamos a tomar de ejemplo el calentador de 400,000 BTUs, que creo que es lo más común. Este calentador por hora me va a consumir en galones 4.4 galones de gas propano. En muchos lugares lo leemos por kilos. Aquí está cuántos kilos. En otros por libras. Aquí está cuántas libras de gas propano te va a consumir este modelo de calentador por hora. Y en otros lugares lo leemos por litros. Como pueden ver, consume mucha cantidad de gas y por eso es recomendado que cada vez que instalemos un calentador, el tanque de gas tiene que ser suficientemente grande para tener la cantidad de gas y no vamos a tener que estar rellenando cada rato los tanques. Tanques chicos, vamos a poner ejemplo, un tanque de barbecue de 5 galones. Bueno, en 1 hora ese tanque ya está vacío con un calentador de 400,000 BTUs. Pero aparte de que se gasta tan rápido el propano, hay otra cosa muy importante cuando hablamos de instalación, que es la presión de gas. La presión de gas, un tanque chico empieza a perder presión de gas rápidamente, aunque esté más de la mitad de lleno. Siempre es recomendado tener un tanque por lo menos de 250 libras de tamaño o 3 cilindros de 100 libras por lo menos, para poder garantizar que tenemos presión y aparte la cantidad de gas. Entonces tomen eso en consideración para una buena instalación y menos dolores de cabeza. Ahora platiquemos sobre las especificaciones y ventajas de nuestros calentadores universales. Como pueden ver, tenemos varios modelos y tamaños. Primero que nada, les quiero decir que todos nuestros calentadores son puestos a prueba en nuestras fábricas, a pruebas de fugas de agua, a pruebas de que sí enciendan, que todo lo eléctrico esté funcionando perfectamente, resistencias, todo eso es verificado por máquinas, por computadoras. Si el calentador no pasa la inspección, el calentador se regresa a la línea, ya sea para ser arreglado o simplemente para tirarlo.
por haber sido mal hecho desde un principio. Así que todos los calentadores están garantizados de fábrica a salir funcionando al 100%. Ya que hablé de todos los calentadores, quiero hablar sobre este calentador que tenemos. Es un modelo que se llama H-Series 135,000 BTUs. Este modelo es ideal para piscinas pequeñas como de fibra de vidrio, de vinil, piscinas sobre el nivel del suelo y también para spas. También para piscinas de concreto, pero piscinas pequeñas. Recuerden que solamente es de 135,000 BTUs. También, al igual que todos los demás, viene con el mismo tipo de intercambiador, mismo tipo de material que es cuproníquel, lo cual es un material mucho más resistente contra la sal y contra la mala química. Conexiones y uniones para pulgada y media, pantalla digital, fácil de manejar. Y quiero dejar algo muy en claro, este calentador solamente es para mercados de 60 Hz, no funciona para 50, desafortunadamente. Y lo otro es que solamente es para conexiones de 115 voltios, no para 230. Como les dije, es algo sencillo para piscinas existentes. La idea original fue simplemente conectarlo a un enchufe de la luz en la pared y eso era todo. Y una cosa más que les quiero comentar, no está diseñado para ser instalado dentro de cuartos de máquina, dentro de interiores. No hay forma, no hay adaptador para ventilarlo, así que solamente está diseñado para instalaciones fuera al exterior. Ya que hablamos sobre ese calentador, ahora vamos a pasar a nuestros calentadores universales. Estos calentadores universales tienen muchas más opciones. El más pequeño empieza en 150,000 BTUs y llegamos hasta 500,000 BTUs. La eficiencia es de entre 83 y 84% de eficiente. Quiere decir que por cada galón de propano que consumamos, 83, 84% de calor va hacia el agua y el resto es lo que sale arriba donde está el aire caliente saliendo del calentador que va a la intemperie. Entonces son 83% eficiente u 84. Aquí pueden ver las medidas, el ancho, la altura es lo mismo, perdón, no el ancho, pero lo profundo. Lo largo es lo que va a variar dependiendo del modelo, ya que el intercambiador es más grande dependiendo del tamaño. Conexiones puede ser 2 pulgadas o 2 pulgadas y media por afuera. Eso va para todos los modelos. Todos los modelos desde de fábrica vienen con serpentín de cuproníquel o cobre-níquel. Y aquí pueden ver las medidas para una instalación de tubo, ya que estos calentadores sí pueden ser instalados dentro de cuartos de máquina, pero hay que ventilarlos, hay que poner ductos para poder sacar el monóxido de carbono o el aire caliente del cuarto. Y ya voy a hablar más en detalle adelante. Aquí pueden ver las medidas otra vez. Y pantalla LED, en todos ellos es el mismo control, pantalla LED fácil, de fácil acceso. Y solamente para recalcar, son completamente seguros para tenerlos en el exterior. No les afecta la lluvia, no les afecta el sol. Están diseñados para poder estar a la intemperie. Entonces, ¿qué más ventajas tenemos nosotros en contra de la competencia? Bueno, todos los calentadores de la competencia o todos los competidores, el más grande que hacen es un calentador que llega hasta 400,000 BTUs. Entonces, eso es el máximo que pueden llegar ellos. Nosotros tenemos uno que llega hasta 500,000 BTUs. Si alguien me pregunta qué significa o cuál es la diferencia, muy fácil. 25% más rápido. Calienta más rápido que un calentador de 400,000 BTUs por 25%. Así de que misma plataforma, son certificados ASME para residencial y comercial. Entonces si hablamos de 25% más rápido, quiere decir que calienta 10 minutos más rápido el agua cada hora por cada 1,000 galones. ¿Qué es lo más común que escuchamos sobre calderas? Calefacción es calefacción, todos son igual. No, no todos son igual, ya que hay diferentes tamaños e importa mucho cuando nos importa que esté algo rápido a tener paciencia. Tamaños, todos fabrican los mismos tamaños, todos menos nosotros. Nosotros llegamos hasta 500,000 BTUs, la competencia no.
No hay diferencia realmente entre fabricantes. Sí, nosotros desde fábrica, todos los calentadores vienen con dos cosas buenas, que son el serpentín de cobre níquel, y también vienen con un bypass en el cabezal de mariposa, lo cual hace que haya menos restricción, lo cual nos ahorra energía en el consumo de la bomba de filtración. Y bueno, eso de que por qué me quedaré, por qué voy a cambiar, pues simplemente nuestros calentadores vienen con un sistema de computación que nos indican que nos indica dónde está el problema, así que son muy fáciles de arreglar cuando se llegan a descomponer. Tienen muchas ventajas en el momento de instalación, y de eso ya lo voy a comentar más adelante, así que son más amigables. Y aquí lo pueden ver. Así que ofrecemos más por su dinero. Cuando decimos ofrecemos más, bueno, cuando nos comparamos con la competencia, nuestro calentador de 400,000 BTUs vale prácticamente lo mismo o lo mismo que el de la competencia del mismo tamaño, pero ¿qué creen? Nosotros ofrecemos cobre níquel de gratis o incluido en el paquete. La competencia te va a cobrar extra si quieren esa actualización o ese material más fuerte. Los intercambiadores de calor cuproníquel, cabezal patentado con bypass de mariposa que lo comenté. Un diseño universal para conexiones eléctricas, ya que la misma conexión la encontramos del lado izquierdo del calentador, así de que es más fácil o más accesible dependiendo de dónde esté instalado. Y una combustión de tiro forzado, que esto por parte del Departamento de Salubridad, del Departamento de Salubridad, este, este tipo de combustión hace que el monóxido de carbono salga más fácil a la intemperie y se disuelva para no ocasionar ningún daño al ser humano. Platiquemos un poquito sobre el serpentín de cuproníquel que tenemos nosotros en el mercado. Todos los hacemos en nuestra fábrica, los formamos, los doblamos, los ensamblamos. Pero ¿qué es en realidad cuproníquel? Cuproníquel es una aleación entre cobre y níquel. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un calentador de cobre en una piscina que tiene mala química o tiene mucho nivel de sal, ya que es una piscina de agua salada, y pongo nuestro calentador con intercambiador de cobre-níquel, durante el tiempo nuestro calentador va a durar mucho más tiempo todavía que el de ellos. El de ellos va a fallar porque la mala química y la sal se comió en el cobre más rápido de lo que se pueden comer nuestro material, que es una mezcla entre cobre y níquel. Entonces, aquí pueden ver cómo nuestro intercambiador es de doble cama, de tubos de cobre níquel. La competencia, repito, vienen de cobre. Hay que pagar extra si queremos obtener cobre níquel. Pero bueno, dicho y hecho que ya hablé de que si estamos en una piscina químicamente mal balanceada, aquí les quiero mostrar una tabla que nos muestra cómo debe de estar nuestra química. Independientemente que nuestro calentador sea más fuerte contra la mala química, no quiere decir que podemos tener mala química, no. Toda piscina tiene que estar químicamente balanceada. Para que todos nuestros equipos duren, tenemos que tener buena química. No podemos tener un pH muy bajo ni tampoco tener mucho cloro en la piscina. Esto nos va a dañar todo lo que es metálico. El sello mecánico de la bomba de filtración nos va a dañar nuestros cloradores salinos, nos va a dañar los serpentines, nos va a dañar simplemente los aros metálicos de las luces dentro de la piscina. Entonces la química tiene que ser muy importante. Cloro libre, lo recomendado es entre 1 y 3.0 de cloro libre, pH entre 7.2 y 7.6. La alcalinidad tiene que estar balanceada también entre 80 y 120. Si no lo está, nuestro pH puede estar brincando de un lado a otro y no vamos a poder controlarlo. Y el calcio, muy importante cuando hablamos de calefacción, ya que altos niveles de calcio pueden llegarse a acumular dentro del serpentín, ocasionando que el diámetro de los tubos disminuya, se haga más pequeño y afecte el flujo de agua. Entonces, si tenemos agua muy dura,
Recomiendo que busquen la forma de suavizarla para que no tengamos tanta calcificación, tanto calcio dentro de la piscina. Aquí pueden ver lo que puede pasar en varias ocasiones. Vamos a empezar primero que nada por ver un serpentín nuevo cómo luce. Vean lo que un pH bajo llega a ser. Se come el metal. Igual que una alta concentración de química. Vean el grosor que tienen estos tubos. Tanto cloro llega a comérselo. Entonces, mala química lo va a dañar. Vean también cómo el flujo de agua nos puede afectar. Y ya hablaremos de flujo en unos segundos. Y aquí podrán ver cómo el calcio se acumula, ocasionando bloqueo en los tubos del serpentín. También una foto más, que esto va relacionado con presión de gas y también con condensación. Un serpentín que está tapado con hollín, y ya hablaré un poquito más de eso cuando lleguemos a la sección de gas. El bypass es un bypass de mariposa. Este bypass lo que hace es que cuando el agua pasa por el cabezal, cuando va por el bypass, cuando fluye, solamente empuja esta mariposa, lo cual la abre y el agua solamente fluye por ambos lados. Cuando comparamos esto con lo de la competencia que usan un tipo de disco, el agua tiene que empujar el disco y darle la vuelta al disco para poder salir. Esto significa que hidráulicamente somos 18% más eficientes. Quiero aclarar esto de eficiencia. Cada vez que ponemos más obstrucción, más resistencia a una bomba de filtración, la bomba va a querer empujar el agua, pero como tiene tanta restricción, va a empezar a subir el amperaje, va a empezar a subir el sobrecalentamiento, y eso quiere decir que nos va a consumir más energía. A eso me refiero aquí con 18% más eficiente. Nos va a ahorrar dinero el tener un calentador eficientemente hidráulico. Aquí pueden ver las curvas de la restricción que nuestro calentador causa. Por ejemplo, a 70 pies perdón, a un flujo de 70 galones por minuto, solamente nos va a dar o a crear 5 pies de resistencia hidráulica. La competencia a este galonaje va a estar arriba de 7 o de 8, inclusive hasta 9 o 10. Todo depende del modelo y del fabricante. Así que simplemente este bypass nos va a dar un mejor flujo, menos restricción. Ahora hablemos de instalación. Primero que nada, les comenté que nuestros calentadores, todos están diseñados para instalarse afuera. Si lo vamos a instalar afuera, lean esto, vean esto que viene en el manual de diagnósticos. Tomen precauciones de dónde ponerlo. No lo pongan cerca de una ventana, o más bien a cierta distancia de una ventana, de una ventila o de una puerta, para así evitar que el monóxido de carbono que sale del calentador vaya a entrar dentro del cuarto de máquina o de una casa y nos cause algún problema. Por seguridad, eso es lo que recomendamos. También aclaro, el más pequeño, que fue el primer calentador que enseñé, no está diseñado para cuartos de máquina como lo muestro aquí. Esto solamente va para los universales, que empiezan en 150,000 BTUs hasta 300,000 BTUs. Si lo vamos a instalar dentro de un cuarto de máquina, esos calentadores se pueden instalar dentro del cuarto de máquina, pero tenemos que ponerle un ducto para poder sacar ese aire caliente fuera del cuarto de máquina. Al mismo tiempo vamos a ocupar ventilas para que el agua pueda circular dentro del cuarto. Este calentador y todos los calentadores en general tienen que absorber o chupar oxígeno, ya que lo ocupan para la combustión. Así es como funcionan. Si el cuarto de máquina no tiene ningún ventilado, ninguna forma de ventilación, entonces va a llegar un punto en el cual el calentador va a llegar a absorber todo el oxígeno en ese cuarto, se va a sofocar y se va a apagar. También otra cosa muy importante cuando hablamos de ventilación es la separación. También tomen en cuenta que no podemos pegar este calentador a una pared, literal, pegarlo, y menos a un rincón, ni meterlo en un cuartito cerrado. ¿Por qué? Porque no va a tener de dónde absorber aire y te va a dar problemas. Hay que siempre darle sus distancias. De nuevo, esto viene en el manual de diagnósticos. Por favor, no los ignoren, manténganlos a la mano, véanlos, léanlos. Son muy importantes, por algo los
se crean y se dan con cada unidad. Aquí están las medidas. Ahora, en la instalación en hidráulica, vamos a hablar un poquito sobre esto. En hidráulica, Hayward ha creado este tipo de curvas. Estas curvas hidráulicamente son, yo creo que no hay algo más eficiente que esto. Son mucho más eficientes que 245 juntos y especialmente mucho más eficientes que cualquier codo. ¿Ok? Entonces, esto te va a ocasionar menos resistencia hidráulica. Quiere decir que vamos a tener mejor flujo. La bomba te va a consumir menos voltaje, menos amperaje y se va a esforzar menos, ya que el agua solamente fluye. No la están forzando a dar vuelta. Recuerden que cada vez que cambiemos la dirección del agua, estamos causando resistencia hidráulica. Aquí podrán ver una instalación de varios calentadores. A la derecha hay algo que llamamos un flujómetro. Es muy importante para el flujo de los calentadores lo que entra, así que recomendamos instalar esto. Este ejemplo lo pongo aquí porque hay muchas veces donde tenemos casos de piscinas olímpicas o semiolímpicas que requieren un calentador muy grande, como de 3 millones de BTUs. En este caso, por ejemplo, se instalaron 6 calentadores de 500,000 BTUs, que fueron equivalentes a 3 millones. Pero ¿cuál es la gran ganancia con tener varios? Si uno de ellos se descompone, tenemos 5 todavía calentando la piscina. Si solamente tuviéramos uno grande de esos comerciales y se llega a descomponer, primero que nada, el arreglarlo es más difícil ya que no es algo muy común ni no cualquiera lo conoce. Y en segundo lugar, prácticamente te quedas sin calefacción hasta que lo lleguen a arreglar. También en instalación, les recuerdo que si tenemos varios calentadores, inclusive varios filtros o varios cloradores, siempre instalarlos en paralelo, nunca en serie. Para una buena instalación hay que tomar varias cosas en mente. Quiero empezar con esto. El clorador salino o un clorador de tabletas tiene que ser lo último que se instala en línea. No queremos cloro puro pasando por los equipos. De aquí el cloro que se produce se va directamente a la piscina donde se mezcla con un cuerpo de agua muy grande. Otra cosa, si tenemos una bomba de 2 caballos o más grande, recomiendo que pongamos un bypass. Aquí tenemos un bypass con una una válvula de 3 vías. Dependiendo del caballaje de la bomba, va a depender cuánto debemos de abrirlo. Y para eso sería importante instalarle un flujómetro justo en la entrada del calentador para ver cuánta agua le estamos metiendo, ya que hay un mínimo y un máximo. Y así podemos regular con esta válvula el flujo que le estamos metiendo al calentador. Y una válvula check entre el clorador y el calentador para que cuando la bomba se apague durante la noche, no vaya a retroceder el cloro y se acumule dentro del serpentín y durante la noche ese cloro se esté comiendo lo metal. Así que recomendaciones para todos ustedes. Siempre hay un flujo máximo y un flujo mínimo. En el flujo máximo ya se los comenté. Tratemos de no llegar al máximo. Por eso es recomendado un bypass. No queremos forzar tanta agua. Está diseñado para un máximo de 125, pero de forma personal, yo les recomiendo que nunca lo llevemos a eso. Y si por alguna razón tenemos bomba chica o bomba de velocidad variable y le instalamos un flujómetro como el que ven a la derecha, que ya lo he mencionado, en velocidad variable podemos jugar con la velocidad para bajarle y subirle. Si queremos bajarle al mínimo para que funcione el calentador y ahorrar energía con la bomba, solamente les recuerdo que no bajarlo hasta el mínimo, ya que cuando el filtro se empieza a ensuciar, ese flujo va a bajar por debajo del mínimo y el calentador se va a apagar. Si instalamos el calentador debajo de una piscina, tenemos que tomar en cuenta que lo más seguro es que tengamos que ajustar el sensor de flujo que está dentro del calentador. Ese sensor de flujo tiene una ruedita aquí, una manija o rosca que nos permite cambiar el flujo, perdón, la presión de 1 a 10 PSI. Entonces, lo que yo le recomiendo siempre al cliente es apaga tu calentador y apaga la bomba de filtración.
Ahora, prende el calentador sin que haya flujo. ¿Tu calentador enciende? Sí. Bueno, entonces hay que ajustar esto para que no encienda cuando no hay flujo. Entonces ya se mueve la rosca esta para conseguir que no encienda cuando no hay flujo. Y después de ahí les digo, ok, ahora prende tu bomba de filtración, que haya flujo. ¿Tu calentador enciende? Sí, perfecto. Ahora apágala. Si apaga el calentador, sí, ok, ya quedó. Ya estamos listos. Hay casos en los cuales la piscina que está arriba del equipo puede ser que esté muy grande, una piscina comercial. Y por más que lo ajustas, de todos modos, es tanto el peso de la piscina, del cuerpo de agua de la piscina, que de todos modos lo cierra ya que funciona a presión. Para eso recomendamos instalar un sensor de flujo, que estos sensores son externos, funcionan solamente con flujo, no exactamente con peso y presión. Se puede instalar externamente y solamente es cosa de interrumpir el ciclo de seguros, donde tenemos bajo voltaje. Así que si esto no cierra, impide o para el flujo de voltaje, haciendo que el calentador piense que no hay flujo y no encienda. Si por alguna razón lo vamos a instalar arriba, por decir en el segundo piso, y la piscina está en el piso de abajo, bueno, es recomendado hacer un tipo de sifón también, y de todos modos colocar un flujómetro para ver cuánta agua le estamos metiendo, especialmente si es bomba de velocidad variable. A una velocidad muy baja puede ser que no pueda empujar el agua también, así que no va a cerrar. Bueno, al instalar un flujómetro vamos a poder ver cuánta agua le está entrando, y para eso, en el caso de velocidad variable, simplemente incrementamos la presión o la disminuimos. Y también igual vamos a tener que ajustar el sensor de flujo que está internamente en el calentador, pero en la mayoría de los casos, en este tipo de situación, no. Hoy en día hemos proporcionado, Hayward sacó estos adaptadores. Son unos adaptadores que salieron para una fácil instalación en caso de un reemplazo de los calentadores Jandy JXI o el Pentair Mastertemp. Si tenemos una instalación donde había un Jandy o un Mastertemp y se descompuso y el cliente quiere probar uno de nuestros calentadores porque escuchó que son mejores y lo quiere intentar, simplemente conseguimos estos adaptadores y esos se van a alinear perfectamente a la entrada y salida de los calentadores de ellos. No va a haber plomería, tubería que hacer, no vamos a perder mucho tiempo, es simplemente lo que se dice en inglés plug and play. Solamente se insertan, listo, nos vamos. Así es que esa es una muy buena opción, y también esto disminuye en gran medida la caída de presión del calentador para un mejor rendimiento de calefacción. Entonces tiene varios beneficios. Producto nuevo. Continuemos ahora con eléctrico. Hablemos de eléctrico. La electricidad para los calentadores universales, que son los que empiezan en 150,000 BTUs hasta 500,000 BTUs, la conexión eléctrica puede ser 120 voltios o 240, 60 Hz nada más. Para mercados que son 50 Hz, tenemos números de parte disponibles para ciertos calentadores, así que nos pueden contactar y con gusto les damos esa información. Van a obtener prácticamente el mismo calentador, pero con diferente número de parte, pero para mercados de 50 Hz. Muy importante en la conexión, aparte de lo eléctrico, siempre colocar tierra y también lo que le llamamos bonding, polo a tierra, tierra de aterrizaje. Esto es muy importante. Lo recuerdo, lo voy a repetir, lo he hecho en mis otros entrenamientos, perdón. Todo lo que sea metálico, tenga contacto con el agua y electricidad, debe de estar bien aterrizado. Para eso ocupamos bonding, aterrizaje, tierra de aterrizaje, polo a tierra. Todos los países lo llaman diferente. Y también el cable verde. Entonces tiene que tener ambas tierras. En la parte de abajo tenemos la conexión de 2 o 3 cables en caso de que queramos conectar nuestro calentador a sistemas de automatización Hayward o de la competencia. Este tipo de conexión, esta caja de conexión eléctrica, se encuentra del lado derecho del calentador y también del lado izquierdo, así que pueden hacer la conexión en cualquier lado sin ningún problema. Dentro del calentador hay una tarjeta que le llamamos la tarjeta de fusibles.
la cual va a ser muy importante. Si conectamos este calentador a 120 voltios, hay un convertidor, una clavija convertidora que de fábrica está conectada para que el calentador esté listo a 240 voltios. Si lo conectamos a 115 o 120, vamos a tener que desconectarla y conectar la parte que tiene la etiqueta, que aquí no se ve ya que está del lado contrario, que diga 120 voltios. Se conecta y automáticamente ya convertimos el calentador de 240 a 115. Hablaremos ahora sobre gas y recomendaciones. Ya vamos más adelante de la mitad, así que vamos bien. Hay varios tipos de instalación que hay que tomar en cuenta. Voy a empezar con esta que es la instalación para gas propano con dos reguladores. Les comenté al principio que un tanque grande es muy importante para que pueda haber presión dentro del tanque y nos pueda llegar la cantidad de gas rápidamente a nuestro calentador, ya que el calentador quema el gas rápidamente. Bueno, ese tanque tiene mucha presión. Empezará como en 130 psi, pero entre más grande sea el tanque, más presión va a haber. Para eso ocupamos tener justo arriba del tanque un regulador primario o de alta. Este regulador lo que hace es que permite que el gas cuando salga con una presión de 10 psi. De aquí nos vamos a ir a nuestro calentador. El calentador, justo fuera de él, va a tener que tener un regulador secundario. Este regulador secundario lo que hace es que permite que el gas que venía con 10 psi solamente salga con medio psi. En este caso ya no lo vamos a medir en psi, lo vamos a medir en pulgadas de columna de agua o en milibar. Para hacer la conversión, igual nos podemos meter a la página de Google y ahí solamente escribirlo, lo hace por nosotros, no es algo muy difícil. Pero bueno, en este caso nos vamos a basar o a concentrar en pulgadas de columna de agua. ¿Ok? Reglas para esto que les voy a recomendar en este tipo de instalación son las siguientes. Si tenemos todo lo que ven aquí a la izquierda, todo está perfecto. Ahora, del lado derecho, este regulador debe de ser instalado solamente para un calentador. No podemos poner uno para varios, ni tampoco compartir gas como para un barbecue o una fogata. Es para un calentador, un regulador por calentador. La distancia entre el regulador y nuestra válvula de gas debe de ser de no más de 2 metros, 6 pies. La conexión o el tamaño del tubo debe de ser de 3/4 de pulgada, por lo menos, y lo más derecho posible, no usar flexible. Aparte de eso, debemos colocar una trampa de sedimento. ¿Qué es lo que hace esta trampa? Especialmente el gas propano no es 100% puro, va a tener impurezas, piedritas, cosas así, tierra. Entonces, cuando llega a este punto el gas, eso que es más pesado va a caer y se va a acumular en la trampa. Eso va a evitar que vaya a dar a la válvula de gas y nos ocasione bloqueos en el diafragma de la válvula de gas. Entonces, eso es para impedir que se nos vaya a descomponer la válvula de gas. Muy importante. Aquí pueden ver en la foto cómo está aquí abajo esa trampa instalada. Ahora, si hablamos, por ejemplo, estas son las gráficas del tamaño. Esto es para instalación de dos reguladores, como lo acabo de comentar. Pero ahora vamos a hablar cuando es solamente de un regulador, de una sola etapa, o más bien un regulador que hace ambos trabajos. Un regulador que solamente va a estar en el tanque de gas y de ahí no va a haber nada. Bueno, en gas propano, dependiendo la distancia desde el tanque de gas hasta la válvula de gas del calentador, vamos a suponer que tenemos una distancia entre uno y el otro de 200 a 300 pies. Esto más o menos son, si no me equivoco, como entre 60 y 90 metros. Bueno, si estamos dentro de ese rango de distancia, vamos a tener que incrementar la línea y, por ejemplo, en el caso de un calentador de 400,000 BTUs, vamos a ocupar incrementar la línea a pulgada y media. Si hablamos de gas natural normalmente va a tener un regulador para todos los
artefactos o todo lo que ocupe gas dentro de la casa, inclusive afuera como barbecue y ahora el calentador. Pero la distancia también va a hacer que dependa el diámetro del tubo que vamos a ocupar dependiendo el modelo del calentador. Espero. Todo esto se los vamos a dejar llegar a sus correos, así que van a tener acceso igual a este video que se está grabando en este momento. Entonces, este es el ejemplo para gas natural. Este es un regulador que se instala normalmente al comienzo de la propiedad o a un lado de la casa. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Tenemos un cliente que tiene de aparatos un rango de 50,000 BTUs, una caldera central, un climatizador y le va a añadir un calentador de Hayward de 300,000 BTUs. Si sumamos toda esta cantidad de BTUs necesarias, vamos a ocupar un medidor que nos pueda dar 470,000 BTUs. Si no tenemos un regulador que sea de ese tamaño, en este caso tenemos uno de 400, puede ser que tengamos problemas cuando queramos tener todos estos aparatos o artefactos encendidos consumiendo gas. Así es como se mide en propano y ya después de ahí, de nuevo, depende el diámetro del tubo dependiendo de la distancia. Si vamos a trabajar en calefacción, en calentadores a gas, vamos a ocupar varias herramientas. Un multímetro, medidor de voltaje, eso lo vamos a ocupar para cualquier aparato, bombas de calor, bombas de filtración, todo lo que sea eléctrico ocuparíamos uno de estos, pero para calefacción a gas vamos a ocupar lo que llamamos manómetros. Esos manómetros que ven aquí, los dos de la derecha, te pueden dar tu presión de gas en pulgadas de columna de agua. A este se le llama un tubo sencillo, ese es un tubo de U o manómetro de U. Y también tenemos un digital. El digital puede ser que nos permita verlo en diferentes medidas, como lo es Pascal, milibar o incluso PSI. Bueno, son manómetros para medir la presión de gas. ¿Y cómo se instalarían? Lo van a ver a continuación. Pero antes de eso, quiero mostrarles que todo calentador tiene una etiqueta dentro. Cuando uno abre el calentador, está puesto justo dentro del calentador. Y esa etiqueta nos puede mostrar muchas cosas importantes. Por ejemplo, tamaño del calentador, perdón, modelo del calentador, que es lo primero que ven aquí. Número de serie, si es para gas propano o para gas natural, como lo ven abajo a la izquierda. Y el tamaño del calentador, la cantidad de BTUs que consume por hora. Entonces, todo esto lo podemos ver dentro del calentador. Y algo muy importante, la instalación de gas, las presiones. Aquí están los números. Aquí dice arriba, esta es la presión que debe de tener 7 pulgadas de columna de agua en la parte de la salida de la válvula de gas que va hacia los quemadores. Las válvulas de gas vienen preajustadas de fábrica, entonces prácticamente eso no deberíamos estarlo revisando, pero bueno, por si alguna razón debemos, de todos modos les voy a enseñar cómo. Y luego aquí tenemos lo que es la entrada de gas, el mínimo y el máximo. Cuando hablamos de gas, hay tres lecturas. Si ustedes ocupan saber si tenemos un problema, debemos saber por lo menos dos lecturas que son las dos primeras. ¿Qué significa presión estática? La presión estática, cuando conectamos nuestro manómetro a la válvula de gas, que ven aquí la válvula de gas en la parte superior, aquí es donde se conectaría el manómetro para tomar lectura. Bueno, la presión estática es la presión de gas que tenemos ahí cuando el calentador está apagado. En ese mismo lado, tomamos la presión de gas, la misma, pero cuando el calentador enciende, y eso nos va a dar nuestra presión de carga. Estas dos presiones deben de estar dentro de un rango, en el caso de propano, de 10 a 13 pulgadas de columna de agua, ambas. Si por alguna razón nos salimos o estamos fuera de ese rango, debemos de hacer ajustes con el regulador secundario que está fuera del calentador, que es parte de la instalación de gas, no del calentador. En gas natural tenemos un rango más grande, pero igual debemos de estar dentro de ese rango. Y la presión múltiple es la lectura de gas que tomamos en la parte saliendo de la válvula de gas que va a los quemadores. De nuevo, esa parte no deberíamos de revisarla, ya que la válvula de gas viene preajustada desde fábrica. Y aquí pueden ver cómo sería ya la conexión
para el manómetro. Aquí está la entrada de gas y aquí tenemos nuestra conexión del manómetro donde vamos a tomar las dos lecturas, la de estática y la de carga. Y de nuevo, tiene que estar en el caso de propano entre 10 y 13 pulgadas de columna de agua y en natural 4.5 a 10. Una buena instalación nos daría un diferencial entre prendido y apagado solamente de una sola pulgada de columna de agua, cuando mucho. Y aquí pueden ver cómo sería la de los múltiples, la que va para los quemadores. Si vamos a revisar esta, sería aquí abajo. Y aquí tendríamos que tener de 1.8 a 2 en natural o exactamente 7 en propano. ¿Ven esa tapita que está aquí con una etiqueta blanca o una calcomanía blanca? Bueno, si por alguna razón tendríamos que ajustar la presión que sale de la válvula de gas, bueno, se puede remover esto. Solamente con un desarmador Allen se rompe el papelito, ya que hay una abertura aquí. Se remueve la tapita esta y se inserta el mismo desarmador para hacer ajustes. Si queremos subir la presión de la válvula de gas para llegar, por ejemplo, a 7, debemos de girarle poquito a poquito en dirección de las manecillas de reloj. Si queremos disminuir la presión, entonces debemos de ir al contrario, contra las manecillas del reloj. El calentador tiene, y ya les mostraré más adelante dónde está, tiene un cristalito, una ventanita donde podemos ver, eso se encuentra dentro, si quitamos la tapa adentro, en el centro, a un lado del soplador, donde podemos ver, especialmente cuando está oscuro, el color de la llama. En gas natural debe de lucir así, como un azul intenso, y en gas propano prácticamente completamente azul con la puntita amarilla. Si por alguna razón tenemos un color como este, tenemos una mala combinación de gas, una mala presión. Apaguen el calentador, por favor, y revisen la presión o llamen a la compañía de gas para que lo revise y asegure que tengamos las presiones adecuadas. Y si no se acuerdan de esto, recuerden, está dentro, en la etiqueta, dentro del calentador de gas. Este tipo de instalación no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque esto nos disminuye el flujo de gas. Este tipo de flexible, aparte de que es de media pulgada, como es un tipo de acordeón, sea lo que sea, el gas tiene obstrucción. No nada más eso, pero tenemos varios codos que también causa restricción o resistencia al flujo de nuestro gas. Entonces traten de hacer lo más derecho posible, por favor. Ventilación. Vamos a hablar un poquitito sobre ventilación para ventilar esos calentadores que están dentro de un cuarto de máquina. Deben de tener siempre una instalación, un ducto que lleve ese calor fuera del cuarto de máquina. Okay, no podemos dejarlo sin eso, ya que producen monóxido de carbono y eso es peligroso. Y les repito, el cuarto de máquina debe también tener acceso a entrada de flujo de aire. Si lo vamos a meter dentro de una parte profunda, subterránea, también tenemos que tener forma de meter aire y forma de que salga, que haya circulación dentro de ese cuarto. ¿Cuánto aire o qué tan grande debe de ser la apertura? Todo va a depender del tamaño del calentador. Estas gráficas las pueden encontrar en el manual de instalación. Sé que están en inglés, lo voy a cambiar al español para mandárselos, para que lo tengan disponible. Pero hay que tomar en cuenta esto, ya que un tipo de ventilación como esto no es suficiente. Este tipo de ventilación, aparte de que las aberturas son muy pequeñas, está muy apretado eso. Con el tiempo va a haber acumulación de polvo, de tierra en esas partes, ya que como va a haber aire entrando, se va a llevar ese polvo. Lo que va a hacer es que va a tapar y va a hacer esas aperturas aún más pequeñas, haciendo que menos aire entre. Entonces, ese tipo de ventilación no es recomendado. También, si lo vamos a instalar adentro, ofrecemos unos kits. Hay dos tipos de instalación para lo cual ofrecemos kits. Tenemos la instalación que le llamamos, o ventilación que le llamamos positiva. ¿Y qué significa la positiva?
que vamos a salir horizontalmente, o sea, por una pared. Nosotros hacemos un kit que está comprobado 100% por la fábrica de que no tiene ninguna fuga de calor, de monóxido de carbono, así que 100% fiable. El número de parte va a variar dependiendo del modelo. También en nuestro catálogo y en el manual de instalación viene especificaciones o limitaciones que te dicen qué tan lejos tú puedes o cuánto tú puedes abarcar. No podemos, en el caso de positivo, no podemos exceder más de 50 pies de longitud en ventilación o en ese ducto, porque lo que va a pasar es de que el aire, antes de que salga del cuarto de máquina, se va a enfriar y va a causar que condense. La otra instalación es la instalación negativa. Instalación negativa es cuando salimos simplemente derecho, verticalmente hacia el techo. Salimos por el techo. Para eso, para ese tipo de instalación, también tenemos un número de parte diferente y depende del tamaño del calentador. Y también tiene sus restricciones. Entonces también tomen en cuenta eso. Otra cosa que está en el catálogo va a ser el diámetro del tubo que vamos a tener que conseguir localmente. Déjenme, les enseño ahorita eso. ¿Cómo sería la instalación de estos kits? Solamente se remueve la tapa superior del calentador, se remueve lo que se le llama una cubierta contra la lluvia, se pone o coloca el nuevo kit con su tapadera, que viene todo junto, y después de ahí vamos a buscar localmente qué tubo poner. Lean el manual, puede ser galvanizado de una pared, doble pared, todo va a depender de la instalación, pero muy importante va a ser el diámetro. Dependiendo del tamaño del calentador, va a depender del diámetro. Por ejemplo, para un calentador de 400,000 BTUs en propano, recomendamos un diámetro de 6 a 8 pulgadas, o sea, eso está en el catálogo. Entonces, no podemos poner uno muy grande porque si ponemos algo mucho más grande que eso de diámetro, entonces el aire va a subir más lento porque tiene más espacio para salir y eso va a causar que se enfríe rápidamente y no va a poder salir a la intemperie, entonces va a causar condensación y se va a regresar al calentador. Lo mismo va si ponemos algo muy pequeño, pero en el caso de muy pequeño, el calentador no va a poder empujar el aire rápidamente, lo cual va a hacer que el calentador se sofoque y se apague. Entonces tomen por favor en consideración los diámetros recomendados. Y también todo calentador viene con una rendija o parrilla, que esto es para el ventilador. Esta parrilla se va a utilizar en dos casos. En caso de que instalemos esos calentadores a un nivel alto sobre el nivel del mar, por decir en las montañas, hay especificaciones hasta qué altura puede ser instalado con la parrilla que viene en él, pero también si vamos sobre ese nivel, viene una segunda parrilla dentro del calentador en la misma bolsa que las uniones y el manual de instalación que se utilizaría solamente en casos donde estemos sobre un cierto nivel, sobre el nivel del agua, del mar. También se va a cambiar la rejilla en caso de que estemos a una cierta altura sobre el nivel del mar y estemos dentro de un cuarto de máquina. Eso va a variar también. Recuerden que a una altura más alta, el aire es más denso, entonces ocupamos cambiar el flujo de este ventilador. Y ya casi para terminar, vamos a hablar de los componentes de estos calentadores, de su funcionamiento y de la secuencia de operación. Funcionamiento. El control, todos los calentadores tienen el mismo control. Tiene tres botones. Los dos de abajo nos indican o son para subir y bajar la temperatura y este logo que está en el centro va a encender mostrándonos que estamos jugando con el ajuste de la temperatura. Del lado derecho tenemos un botón que es el botón de modo que nos permite ir desde de apagado a modo de piscina y a modo de spa. Depende en qué modo estemos, va a prender la luz LED correspondiente que está junto a eso. Y luego al lado izquierdo tenemos dos luces LED que solamente van a encender una cuando tenemos algún problema o alarma. Y la otra, la que tiene foto de lumbre, de llama, va a encender cuando el calentador esté encendido calentando nuestra piscina. En la pantalla solamente podemos ver tres cosas: la temperatura actual, la temperatura deseada cuando estamos presionando
el signo de más o el signo de menos o algún código de error. Si por alguna razón vamos a conectar esto a un sistema de automatización, vamos a ocupar programar el control para que sea controlado por un sistema de automatización. Y solamente es cosa de presionar el botón el botón de modo para ir a forma de apagado y después presionar estos dos, el signo de más y el botón de modo por 3 a 5 segundos hasta que veamos en la pantalla VO. Ya que veamos VO, entonces lo ponemos en modo de spa o en modo de pool y subimos la temperatura al máximo. No se preocupen, no va a encender al menos que el sistema de automatización mande el comando. Y hablando ya de componentes, esto es lo que vamos a ver dentro de un calentador y todos sus componentes. Primero, sensor de aire o de vacío. Este sensor es el que manda la señal a la tarjeta de ignición, que es como el cerebro, que indica que el ventilador o soplador está funcionando adecuadamente. Luego tenemos nuestro transformador en el centro, seguido de nuestra válvula de gas a la izquierda a la mitad y el ventilador de inducción de aire o soplador o ventilador que está en el centro. Del lado, la parrilla que les había comentado anteriormente, y aquí está justamente la etiqueta que nos dice si dependiendo si es de propano o natural, para qué altura está diseñada esta. Si estamos a una altura mayor, entonces removamos esta y coloquemos la que viene en la bolsa junto con el manual de instalación. Del lado derecho tenemos la tarjeta de ignición, que es como el cerebro, la que manda todos los comandos. Luego tenemos la tarjeta de fusibles que tiene dos funciones, convertir el calentador de 240 voltios a 120 o viceversa, y también que tiene varios fusibles para proteger los demás componentes eléctricos de cualquier pico de electricidad externo al calentador. Y luego tenemos la mirilla o el cristalito donde podemos ver el color de la llama que les había comentado hace unos minutos. Y abajo nuestra línea de gas, donde están los inyectores de gas. Si por alguna razón ustedes quieren convertir un calentador de gas propano a gas natural, se va a ocupar cambiar los inyectores de gas que están internos y la válvula de gas. Se vende o se puede conseguir un kit que prácticamente es la válvula de gas con el tubo y los inyectores, ya sea para propano o natural, dependiendo para qué lo vamos a convertir. Así que solamente lo que hay que hacer es remover 4 tornillos, quitarlo y poner el nuevo. O si quieren pueden quitarlo, desenroscar cada uno de los inyectores y poner los inyectores adecuados y cambiar la válvula de gas independientemente. Del lado derecho tenemos lo que es el círculo de seguros. Del lado derecho tenemos el sensor de flujo. Luego tenemos nuestro sensor de temperatura, nuestro límite de temperatura para el serpentín. Este detecta la temperatura del serpentín para asegurarnos que no esté hirviendo adentro. Y luego tenemos el sensor que toma la temperatura en el cabezal. Lo mismo para asegurarnos que no pase de cierta temperatura. Y en el centro se ha colocado un sensor nuevo que lo que hace es que toma la temperatura del intercambiador, de donde está la combustión, el espacio que está entre los quemadores y el serpentín. Ese sensor, si llega a fallar, tiene que ser reemplazado. ¿Por qué? Porque cuando se abre por alta temperatura, quiere decir que algo malo pasa en el calentador. Hay que revisar que el serpentín no esté tapado con hollín. Si es que lo está, hay que limpiarlo y hay que asegurarnos que no haya ningún tipo de obstrucción arriba en el calentador, en la parte superior donde sale la calefacción. Y si continuamos con los demás componentes, aquí podemos ver que tenemos el iniciador de resistencia eléctrica, o mucha gente le llama encendedor, chispero, ignitor, detonador. Luego tenemos el sensor de llama, ese es el que detecta cuando la altura o fuerza de la lumbre está correctamente bien. Luego tenemos el visor, el que les estaba comentando, que es el cristalito donde podemos ver el color de la llama cuando está oscuro. Y por último, los quemadores que son de acero inoxidable.
Funciona su secuencia de operación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo voy al calentador y lo enciendo. Subo la temperatura a que sea más alta de la actual. La tarjeta de ignición lo que va a hacer es que va a detectar que todos los seguros está bien, la temperatura está bien, hay flujo de agua y va a mandar la señal para prender el soplador. Si lo prende, el interruptor o sensor de vacío va a mandar la señal a la tarjeta diciendo sí prendió. Después va a apagar este ventilador o soplador y después de ahí el mismo sensor va a mandar la señal para decir sí se apagó. Este sensor está conectado al ventilador o soplador por medio de una manguera de hule, como lo pueden ver aquí gris. Entonces, si todo eso funcionó bien, entonces lo que va a hacer la tarjeta de ignición va a mandar voltaje al detonador o chispero o ignitor para ponerlo súper caliente, se pone rojo, y después de unos segundos, de unos 20 segundos, va a mandar voltaje a la válvula de gas para abrirla, para mandar gas dentro del cuerpo de combustión, y el detonador lo que va a hacer, va a encender ese gas, y si la lumbre está donde debe de estar, dependiendo de la combustión, el sensor de llama va a mandar la señal por medio de milivoltaje a la tarjeta para decirle todo está bien, quédate encendido, no hay ningún problema. Para eso están nuestros seguros. Esos seguros van a hacer que el calentador se apaguen cada vez que el flujo se apague o cuando recibamos o lleguemos a la temperatura deseada. Y por último, si por alguna razón el calentador no encendió exitosamente, va a intentarlo 2 veces más. Si no es exitoso, entonces después de la tercera nos va a mandar un código diciéndonos que hay un problema. Y para eso, finalmente, vamos a entrar a los códigos. Esta es la lista de códigos que tenemos. Cada uno de ellos te va a guiar directamente al problema, te va a dirigir, así que no hay que buscarle mucho. Por ejemplo, código BD, falla de tablero o voltaje secundario. Lo primero que hay que revisar que el fusible lo cual es lo más común, no esté abierto, que esté en buenas condiciones. De otra forma hay que reemplazarlo. Si no es así, entonces puede ser que el tablero esté malo y hay que reemplazarlo. Código CE. El código CE es un error de comunicación. Lo más seguro es de que haya un problema con el cableado, que es este cable como un tipo de cable de acordeón que va entre el control y la tarjeta de ignición. Luego tenemos el código de EE, que prácticamente nos dice hay un módulo defectuoso, o sea que es la tarjeta de ignición. Busquemos, veamos que no hay alguna parte quemada. Si sea algo quemado, claramente está defectuosa, hay que reemplazarla. Y también revisemos que el fusible que ven aquí esté en buenas condiciones. Código IO nos va a decir que tenemos un detonador chispero malo. Esto solamente lo desconectamos y revisamos por medio de ohms. Debemos de tener como unos 60 ohms. Si no tenemos nada, quiere decir que está completamente abierto. Lo podemos sacar del cuerpo del calentador y ver si está roto o a lo mejor tiene alguna cuarteadura causando que haya resistencia. Código SB, eso es falla del teclado. Quiere decir que las teclas de aquí han fallado, hay que revisarlas, de otra forma hay que reemplazarlo. SF, sensor de temperatura de agua. Tiene 3 cables, lo desconectamos y revisamos del medio a cada lado y tomamos ambas lecturas. Si del medio a la izquierda, si del medio a la izquierda te lee una temperatura, de en medio a la derecha tiene que ser prácticamente casi lo mismo. Tiene que ser muy cercano. Si hay alguna diferencia grande entre los dos, tenemos un sensor malo. Código HS. Este nos quiere decir que tenemos un problema de temperatura alta dentro del calentador. Si llegamos a tener este código, lo más seguro es que tengamos algún problema, ya sea con el serpentín que está lleno de calcio, impidiendo el flujo y la poca agua que pasa por ahí se sobrecalienta. O puede ser que haya algún problema en el bypass, a lo mejor con el sensor, más bien con el bypass de mariposa, puede ser que esté dañado.
Código HF, eso va relacionado con la válvula de gas. Quiere decir que hay voltaje cuando no debería. Revisemos el voltaje y reemplacemos la válvula de gas. Vamos a bajar al código LO. LO significa que no hay flujo de agua, low pressure. Lo que hay que revisar ahí es que tengamos flujo, que la bomba esté encendida, que tengamos un cebado completo, que no esté el filtro sucio impidiendo flujo. De otra forma hay que ajustar. O por ejemplo, si es una bomba de velocidad variable, subir la velocidad. O si tenemos un bypass completamente abierto, cerrarle para que metamos más agua por el calentador. Y el que me brinqué, BO, este no es ningún código malo. Este es el código que les comenté hace rato, que significa que está conectado a automatización y el control de automatización es lo que lleva al mando. Luego tenemos código AC y AO. Estos quieren decir que son relacionados con aire. El primero es aire cerrado, air close. Quiere decir que detecta que siempre está encendido el blower o el soplador o ventilador. Lo más común es que el sensor de vacío esté pegado internamente. Se pueden dar unos golpecitos a ver si se despega, de otra forma hay que reemplazarlo. Y el código AE quiere decir que el aire está abierto, open. Este puede ser relacionado con cualquiera de estos, por ejemplo, que el ventilador no funcione, no prenda, o la tarjeta no mande el voltaje al ventilador, o simplemente el de vacío está pegado, pero ahora pegado abierto, o sea que nunca puede cerrar. Pero algo muy común y sencillo, y sería lo primero que yo buscaría, es esta manguera. Esta manguera que va del soplador al sensor de vacío puede ser que esté desconectada de un lado o el otro, o a lo mejor se partió, se cuarteó o tiene alguna perforación haciendo que el aire escape y que no cause suficiente succión para poder cerrar. Y ya casi para terminar tenemos el código PF. Código PF significa que es problema de polaridad. Este problema no lo vamos a ver cuando tenemos el calentador conectado a 240 voltios, solamente a 120. La primera razón por la cual pasaría es porque el cable de línea o la línea de 120 y el neutral están invertidos. No están en la posición que deben. Entonces tomen en cuenta la etiqueta esta que está abajo, que te dice para conexión de 120 la línea, que es el que está caliente, el que tiene energía, el de 115 voltios o 120, tiene que ir en la parte primera donde está el cable negro. Y el neutral tiene que ir en el medio donde está el blanco. ¿Okay? El verde ya lo sabemos, es tierra y no se les olvide poner la tierra de aterrizaje o bonding o, o el aterrizado. No se les olvide polo a tierra, perdón, no se les olvide eso, por favor. También es muy importante para una buena conexión. Y abajo, perdón, y la otra razón por la cual podríamos recibir este código pasa muchas veces en muchos lugares que utilizamos la línea de tierra y la línea neutral de la misma parte, de la misma conexión, de la misma barra. Entonces, quiero que entendamos que neutral y tierra no es lo mismo. Si no están seguros, si tenemos este tipo de problema donde ambos vienen de la misma parte o del mismo dispositivo, entonces mejor hagan el cableado para 230 voltios. Y así nos evitamos este problema. Y ya por último, código IF. ¿Qué significa IF? Si lo vemos en letras al contrario, significa fallo de ignición. Quiere decir que intentó 3 veces de encender, no fue exitoso y se apagó y nos da ese código. 90% de las veces está relacionado con una mala instalación de gas. Recuerden, este tipo de tanques son muy pequeños. Recomendamos un total de 250 libras para empezar. Quiero dejarles muy claro que esos calentadores funcionan en una combinación de presión y de flujo para podernos dar volumen como lo podemos ver aquí. ¿Qué es lo que nos da la presión? El tamaño del tanque. Si se empieza a vaciar, vamos perdiendo presión. Tanques chicos pierden presión mucho más rápido que un tanque grande. Mucho más rápido.
¿Y qué nos da el flujo? Nos los da el diámetro del tubo que va a la válvula de gas. Entonces tomen en cuenta eso. Si tienen algún problema con un calentador dando este tipo de código, especialmente si es nuevo y me quieren llamar para alguna pregunta, lo primero que les voy a pedir, que me gustaría que tomen en cuenta, es que me manden fotos de la instalación de gas para yo poder ver si el problema va por ahí o no, antes de empezar a tomar lecturas de gas y eso. Entonces, para resumir, Hayward tiene varios calentadores para gas natural, gas propano. Les voy a recordar que este calentador es de 135,000 BTUs, diseñado para piscinas pequeñas como de fibra de vidrio, de vinil, para spas, pero solamente es para mercados de 60 Hz, solamente para conexiones de 115 voltios AC y no puede ser instalado dentro de cuartos de máquina, no está diseñado para eso. Nuestros calentadores universales van desde 150,000 BTUs hasta 500,000 BTUs. Voltaje dúo puede ser para 120 o 240, no hay problema. Pueden ser instalados internamente, solamente hay que hacer una buena instalación con el ventilado. ¿Okay? Todos vienen con el material de cobre níquel o cupre níquel en nuestro serpentín, lo cual es un material mucho más resistente contra la mala química y contra la sal. Y no se les olvide estos adaptadores hermosos para poder hacer un reemplazo, para poder reemplazar cualquier heater de Jandy JXI o cualquier Master Temp de Pentair. Fácil y de hacer la conexión, así de que algo muy bueno. Ya hemos llegado al final. Les recuerdo que el día 31 de marzo, el día martes, el próximo martes, vamos a tener seminarios para hablar de bombas de calor, instalación y diagnósticos. El 1 de abril, lámparas LED junto con efectos de agua. Abril 2, hablaremos de todo lo que es desinfección. Y en la tercera semana, de abril 7 al abril 9, vamos a hablar de automatización, dos sistemas diferentes, y también de limpiadores automáticos. Vamos a abrir esto para preguntas. Antes de ver las preguntas, les quiero mencionar que estamos aquí a sus órdenes. Tenemos a Roberto Sablón, gerente de exportación para el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Tenemos a Rafael Acosta, gerente de ventas para Sudamérica. Aquí están los correos para ellos. Tenemos a Israel, gerente de ventas y técnico en México. También aquí está su correo. Y Roberto Garza, gerente de ventas para México. Cualquier duda los pueden contactar sin ningún problema. Y también estoy yo, un servidor, Manix Tlawak, gerente técnico para el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. De mi parte, mil gracias. Antes de empezar con las preguntas, se les agradece su tiempo, se les agradece estar aquí con nosotros. Ha sido un día espectacular con mucha gente queriendo escucharnos. Ahora vamos a ver si tenemos preguntas, ya que tengo a mi compañero del otro lado contestándolas. Ok, aquí tengo aquí una. Me dicen, buen día, ¿cuál es el diámetro en la válvula de gas del equipo? La entrada es de 3/4 de pulgada. Ok, entonces ya 3/4 de pulgada. No vayan a poner adaptadores para bajar a media. No queremos media la conexión, por eso es de que la válvula está con 3/4. Me preguntan que si es muy difícil hacer la conversión en la válvula de gas. No, no es difícil. Si queremos cambiar la válvula de gas, solamente se desenrosca y se enrosca la nueva. Hay que procurar apretarla bien con una crema o pasta de teflón para evitar fugas de gas, pero también no sobreapretarla. Entonces hay que tener tacto, hay que saber de esto. Pero bueno, es fácil de pasarla. Si vamos a convertir el calentador de gas natural a gas propano, aparte de la válvula de gas, tendríamos que cambiar los inyectores. Se puede conseguir el kit, que ya es toda una parte. Como le mencioné anteriormente, 4 tornillos, se remueve, se pone el nuevo. Pero si queremos hacerlo independientemente, solamente hay que zafar ese manifold, ese tubo negro que está metido al cuerpo de combustión y desenroscar cada uno de los inyectores. Varía la cantidad dependiendo del tamaño del calentador.
Déjenme ver qué más tengo aquí. Me preguntan, si ya me lo han preguntado, es importante, es necesario instalar una válvula de liberación de presión. Eso es muy importante para instalaciones comerciales, donde tenemos equipos, bombas de filtración muy grandes, donde hay mucha presión. Si hablamos en residencial, honestamente, si la bomba de una piscina residencial es como de un caballo, no hay suficiente presión como para necesitar algo como esto. Entonces, hoy en día en piscinas residenciales va a depender del caballaje de la bomba. Y como podrán ver, ya los cabezales son de polímero, ya no son como antes que eran de bronce, todos, y a fuerza ocupaban esa válvula de liberación. Así es que todo depende de la aplicación. Si tienes algo en especial, me dejas saber y con gusto nos hablamos y continuamos con la conversación. Debemos de instalar un controlador de picos. Es muy importante eso. Gracias por preguntarlo. Hay dos formas. Tenemos lo que llamamos lo acabas de decir, discúlpame. um, Liberador de picos o surge protectors, los que se sacrifican cuando hay un problema de voltaje. En ese caso, cada vez que hay algún problema de voltaje fuerte, un pico muy fuerte, ese objeto se va a sacrificar para evitar que algo pase. Pero también hay unos reguladores de voltaje que también se venden, que lo que hacen es que depende de la instalación, supresión de picos, perdón, no me acordaba de la palabra, supresión de picos. um, Hablando de los reguladores, hay unos reguladores que tienen un cierto rango que depende de la conexión de voltaje. Ellos trabajan a ese voltaje más o menos 10%. Entonces, si tenemos algún lugar donde hay algún pico y salimos fuera de ese rango, ese regulador se abre haciendo que el voltaje ya no continúe hasta el equipo, en este caso un calentador. Y ya cuando vuelve a la normalidad, se vuelve a cerrar y vuelve a mandar el voltaje, como que si fuera un tipo de contactor. Si alguien quiere saber más sobre esto, déjenme saber y yo les mando unas fotos y números de parte. De hecho, yo tengo conmigo uno que voy a empezar a viajar con él para que lo puedan ver cuando yo los vea de nuevo. ¿Qué más tengo aquí? Quiero saber las regulaciones de gas natural y gas propano. Carlos, me vas a disculpar en eso, pero mándame un correo para que me especifiques exactamente qué es lo que ocupas que te mande y yo con gusto te puedo mandar eso. Mantenimiento de los preventivos que se aplican para esto. am, Hay dos cosas que yo recomiendo como mantenimiento. Uno es una vez al año, una vez cada 6 meses, cada año, abrir el frente del calentador y todo lo que son las tarjetas electrónicas con el calentador apagado, les podemos poner un tipo de lubricante, no mucho, pero una rociada. Yo cuando hacía eso utilizaba mucho para los que lo conocen, algo que aquí se llama WD-40. Les daba una rociadita y eso lo que hace es que impide o, o frena la corrosión en las tarjetas. Eso es muy bueno. Otra cosa de mantenimiento, inspeccionar el serpentín una vez cada 6 meses a cada año. Solamente inspeccionarlo. Si está muy sucio, va a ser tiempo de que lo removamos y, y hay que limpiarlo con una manguera y una llave, no con una manguera a presión, simplemente con una manguera que la que utilizamos con una pistola para regar nuestro jardín y así nada más lo enjuagamos y le quitamos todo ese hollín. Entonces, eso es lo que recomiendo como mantenimiento previo. Fuera de eso, asegurarnos que no tengamos fugas de agua, revisar los empaques y si no, reemplazarlos. Déjenme ver qué más tengo aquí. Denme un segundo. Am, Discúlpame, Jairo. Me pregunta si el calentador de 135,000 BTUs tiene alguna forma de instalación con buitrón. Am, Discúlpame, ¿qué te refieres a buitrón? ¿Me podrías explicar eso?
Y ahorita te lo respondo. Ok, Albeiro, esto va para ti. Me preguntas de qué hay que hacer cuando tenemos una instalación de un calentador que quedó por debajo del nivel del agua de la piscina hasta 3 metros. Simplemente ajustar el sensor de flujo y si el máximo no nos ayuda, colocar un sensor de flujo externo, como lo mencioné en una de las gráficas. Si no la llegaste a ver, déjame saber, te llego a mandar esta parte. De todos modos vas a recibir esta, este video lo vas a recibir para que lo puedas volver a ver, pero sí, eso es lo que se recomienda. Ok, la medida del diámetro donde se coloca el manómetro en la válvula de gas. Oh my God, no me acuerdo si es un octavo, creo que es un octavo de pulgada. Sí, es un conector, un tipo nipple con rosca del otro lado de un octavo de pulgada. Me preguntan que qué tan factible es alimentar el calentador de gas con un tanque de gas que alimenta cocinas, secadoras. No hay ningún problema. El problema es de que el tanque de gas sea suficientemente grande para que no se acabe. Y recuerden que en este caso, si tenemos solamente un regulador o la conexión es de una etapa, va a depender del diámetro que le mandemos en el tubo desde el tanque hasta el calentador. Vean las gráficas para que vean, depende de su distancia, a qué diámetro se van a tener que ir. Y lo otro es, si es el caso de una conexión de 2 etapas, pues simplemente el regulador secundario debe de ser instalado solamente para ese calentador y debe de estar junto al calentador y eso es todo. También en esta webinar hay fotos sobre eso, hay gráficas, así que solamente veámoslo de nuevo que está cerca del principio y ahí van a ver a qué me refiero. Pero no hay ningún problema con eso. ¿Cuántos calentadores puedo controlar con un sistema de automatización OmniLogic? Por panel puedes controlar hasta 8 independientemente, así que prenderlos y apagarlos independientemente, ponerles nombre, tú sabrás, hasta 8. Ok, aquí me siguen preguntando en referencia a la válvula de liberación, pero si hubiera algún problema de instalación residencial o el usuario maniobra mal las llaves, bueno, desafortunadamente, si tú crees que eso puede ser el caso, entonces definitivamente ponle uno en caso de que llegue a pasar esto. Entonces, si tienes miedo a que el cliente te vaya, el cliente te vaya a hacer algún problema, entonces sí, vamos y coloquémoslo. Ventilación artificial. Ok. Volviendo a la pregunta del señor Jairo, que me estaba preguntando que si los de 135,000 BTUs pueden ser instalados en un cuarto de máquina con ventilación artificial. No hay ningún problema con la ventilación. El problema es tratar de sacar ese aire fuera del cuarto. Por más que lo ventilemos, si no tenemos un ducto que para sacar todo ese aire fuera, entonces siempre va a haber algo de monóxido de carbono dentro de ese cuarto que puede ser que nos afecte, igual puede ser que no, pero es mejor evitar que haya. Desafortunadamente no hay ningún ducto que Hayward haga para este tipo de calentador. Recuerden, este calentador se hizo para piscinas que son sobre el nivel del suelo, de esas piscinas portátiles prácticamente, o son para piscinas más chicas, no para un cuarto de máquina que es algo más sofisticado. Entonces, todo va a depender de la instalación de parte de Hayward. Recomendamos que los instalen afuera. Si tengo algunas imágenes de cómo sería la limpieza del quemador o el serpentino intercambiador. No, pero ¿saben qué? Que yo los he llegado a ver en YouTube. Solamente pongan ahí cómo limpiar un serpentín de un calentador. Puede ser que le salga nuestra marca o la marca de la competencia, no sé, pero ahí se pueden dar muy buena idea
como es. Simplemente es cosa de desatornillarlo, quitarlo dentro del calentador, ponerlo en el pasto, en el suelo y lavarlo. Ya que está lavado y está seco, se vuelve a colocar, se vuelve a atornillar, se vuelve a poner la tapadera encima y prácticamente hemos terminado. Ah, si colocamos unas bombas de calor o unos calentadores a 8 metros de altura, ¿habrá algún problema? Miren, en esto, honestamente, en eso va a depender el flujo de agua y para eso va a ser importante tener un flujómetro. Yo puedo poner un calentador en el cielo si quiero, pero si la bomba no me puede subir la cantidad de agua que debo, no va a haber flujo. Entonces ahí todo va a depender de flujo. Ustedes pueden hacer lo que quieran en caso de que queramos ir más alto que el nivel del agua. Solamente hay que asegurarnos que tengamos flujo suficiente de agua y para eso es importante tener un flujómetro e instalarlo justo en la entrada del calentador. Bueno, me preguntan si poner una campana, si nos referimos para ventilar los calentadores de nuevo. Yo he visto instalaciones donde hemos tenido calentadores, se han creado campanas como tipo las que usan en cocinas grandes, especialmente donde hacen como hibachi en restaurantes japoneses que absorben todo el calor y el olor y el humo de la comida. De todos modos, si es que no funcionan bien, no somos responsables, así que de parte de Hayward no podemos recomendar eso. Eso ya, eso ya están ustedes. Am, Me preguntan si el bypass es necesario, ya que hubo alguna gráfica donde no había bypass. Recuerden que esas gráficas son para mencionar otros puntos más importantes en el momento del tema, pero les repito, en caso residencial, para los calentadores universales, que son los que empiezan en 150,000 BTUs hasta 500,000 BTUs, yo recomiendo que pongan un bypass siempre que la bomba sea de 2 caballos o más grande. Y depende de eso abrirlo. Y la forma más segura, poner un flujómetro para ver cuánta agua le está entrando. ¿Afecta si los tanques de suministro de gas sean verticales u horizontales? No, no importa. Lo que importa es el tamaño. El tamaño nos da la presión. Entonces, eso es lo importante. Buena pregunta, Michael. En el caso de un gráfico con 8 calentadores, cada válvula tendría válvula de segunda etapa. Sí, eso lo recomendamos. Cada calentador debe de tener su propio, en el caso de 2 etapas, tiene que tener su propio regulador secundario. No podemos usar uno para varios porque cuando prende uno, todo está bien. Cuando prende el segundo, el primero ya no recibe lo que estaba recibiendo. Y cuando prende el tercero, es aún peor y así sucesivamente. Entonces, uno por calentador. Estamos llegando aquí al final. Déjenme ver aquí una. No sé si, bueno, no creo que sea pregunta. Vamos, ya casi terminamos. Si conectamos, si eso está conectado en serie, ¿cómo podríamos instalar la válvula de liberación de presión? Pues es muy común que estalle en la tubería. ¿Y a cuántos PSI debería de estar dicha válvula de liberación de presión? Ah, Bueno, la forma en cómo recomendamos nosotros la instalación de esas válvulas, en el cabezal de cada calentador hay una parte donde se puede hacer una perforación con un taladro y se consigue la válvula de liberación que se enrosca dentro de eso. Entonces sería poner una por calentador. En el caso de instalar varios calentadores en serie, de nuevo, no lo recomiendo. Cada vez que el agua pasa por algo, la restricción hidráulica va a ser menor. Entonces, por ejemplo, si a un calentador le entran 100 galones por minuto, pero tiene que pasar por 8 calentadores, estoy seguro que cuando salga del octavo, esos 100 galones por minuto ya no van a ser 100, van a ser la mitad,
o hasta menos. Así que siempre en paralelo, nunca se instale las cosas en serie. Para un calentador 150,000 BTUs, ¿cuál es el tamaño, el tanque mínimo? De nuevo, lo mínimo que recomendamos es 250 libras para nuestros calentadores, sea el tamaño que sea. Esto nos va a garantizar que tengamos suficiente presión, lo cual va a hacer que los calentadores nos duren más tiempo para evitar. ¿Qué es lo que pasa cuando la presión en el tanque baja? Baja la altura de la llama y cuando la llama ya no está donde debe de estar, empieza a ocasionar varias cosas. Acumulación de hollín, puede ser que nos derrita nuestros quemadores o también nos dañe el serpentín en sí o definitivamente se apague y ya no funcione. Así que eso recomendamos tanques de 250 libras. Yo he visto instalaciones con dos tanques de 100 libras. Bueno, ahí sería lo mínimo, sería un extremo, pero definitivamente por debajo de eso ya no más. Hay un delta de mínimo, esa ya es la última pregunta que tengo. Hay un delta adecuado entre el mínimo y máxima salida de agua para calentadores de gas, no. Todos tienen un máximo flujo de 125 galones por minuto, que son como 473 litros por minuto. Y el mínimo va a variar dependiendo del modelo. El de 150,000 BTUs, el mínimo son 20 galones por minuto. El más grande, que es de 500,000 BTUs, el mínimo son 40 galones por minuto. Entonces, simplemente hay que estar en el rango. Si es posible, yo recomiendo siempre estar a la mitad. ¿Okay? Bueno, hemos llegado al final de las preguntas, muchos participantes. Mil gracias de parte de un servidor y de Hayward también. Estén atentos a sus correos para las próximas invitaciones para que se inscriban a los próximos entrenamientos. Y de nuevo, cualquier duda nos dejan saber. Ya les dimos nuestros correos electrónicos. Estamos a sus órdenes. Y de nuevo, mil gracias. Por favor, manténganse sanos, manténganse en casa. Ya esto pronto va a pasar. Esperemos en Dios, tengamos fe. Y bueno, adelante. Gracias de nuevo. Que tengan bonito jueves y fin de semana, que ya empieza mañana. Hasta luego.